Deleitados se encuentren por acá hoy 3 de octubre de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte en esta clase disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Dentro de esta especialización ahora estoy impartiendo la materia pruebas personales y circunstanciales. Y hoy en esta disertación de apenas 40 minutos, no habrá segunda parte en el día de hoy. Tengo otros compromisos académicos y profesionales. Hoy pretendemos abordar las interpretaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre la admisión penal, es decir, la admisión de los hechos en el proceso penal. Y yo me hago la pregunta de si realmente tal admisión de los hechos debe denominarse confesión calificada, como lo ha dicho alguna sentencia específicamente de mayo de este año 2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Estas disertaciones las pueden encontrar, como todas las otras mías, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban para que allí conozcan al menos mis criterios vinculados al ámbito de lo penal, de lo procesal penal, de lo penal constitucional. Entonces, estimados míos, hasta ahora hemos abordado dentro de este recuento de las pruebas personales, obviamente la más personal de la prueba, que es la confesión. La hemos analizado en su perspectiva de oportunidad probatoria, en su oportunidad procesal propiamente dicha, la hemos analizado en sus contextos, pero ahora yo creo que es interesante acotar, estar vinculado a algunas interpretaciones que sobre la confesión, específicamente sobre la admisión de los hechos, viene dado de nuestro máximo tribunal. Recordemos un poco para ubicarnos en contexto que esa admisión de los hechos, digamos, tiene una finalidad instrumental. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque esa admisión de los hechos o bien va a tener el efecto de la imposición inmediata de la pena, conforme lo establece el artículo 375 del COP, y que la disminución de la pena como efecto de esa admisión de los hechos está vinculado a que el hecho, el delito que se esté admitiendo esté o no descrito en dicho artículo 375. Al estar descrito alguno de esos delitos, se operará una rebaja de hasta una tercera parte. De no estar descrito dentro de esa norma, la rebaja podrá ser de hasta la mitad, tomando en cuenta la calificación específica que se le haya dado al hecho. Es decir, primero tiene que haber una individualización desde un punto de vista penal, sustantivo, material, para luego proceder al tema de la rebaja. Esa calificación específica, bueno, va a tomar en cuenta muchos factores, como por ejemplo el concurso de personas, saber si la individualización de la pena va a ser para una pena como delito de autor, o coautor, o determinador, o instigador, o cooperador inmediato, o cómplice necesario. O si por otra parte va a surgir la rebaja, que deviene del ser cooperador, cómplice no necesario. Pero también el hecho de el iter crimini, verificar si realmente estamos en presencia de un delito que ha ocasionado un resultado antijurídico o si se trata de un delito imperfecto, tentativa, frustración, que de allí surge la rebaja del artículo 82 del Código Penal, pero también allí deviene otra rebaja desde un punto de vista sustantivo penal, que viene dado por haber o no concurso real o ideal de delito. Entonces recordemos que la hipótesis del concurso real, artículo 86 siguiente del Código Penal, se sanciona totalmente con la pena del delito de mayor significación, a la cual se le aúna un quantum de otro delito de mayor significación, que haya sido cometido en ocasión del hecho o en otras circunstancias, o el llamado concurso
ideal. Bueno, si ambos delitos están siendo acusados, porque evidentemente que esa admisión de los hechos guarda con un sustrato fundamental, que es el hecho que se está mencionando dentro de una acusación y la calificación jurídica que el Ministerio Público le está otorgando a ese hecho. Recordemos que es perfectamente posible que se den admisiones de los hechos y si solamente lo que hay es acusación particular propia. Explico. Por la sentencia 902 de la Sala Constitucional de diciembre de 2018, recuerden ustedes que por delito de acción pública pudiera ser que el fiscal del Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento o haya solicitado el decreto de archivo fiscal, y quien realmente está asumiendo la función de titular de la acción es la víctima a través de la acusación particular propia. Es perfectamente posible que se dé una admisión de los hechos frente a la acusación particular propia, aunado también a la circunstancia de que a lo mejor el Ministerio Público sí presentó su acusación pública y la víctima presenta una acusación particular propia, y pudiera ser que frente al mismo hecho, es decir, el nomen, la cuestión facti es la misma, circunstancia de modo, tiempo y lugar, donde ocurrió el hecho, víctima, victimario, pero la calificación jurídica, el nomen iuris, que proviene del fiscal o que proviene de la víctima, es distintiva. Pónganse de acuerdo, dirá el acusado, con respecto a esa acusación. No, bueno, si no se ponen de acuerdo, definitivamente aquí no lo hay, porque hay una acusación por una calificación distinta. Evidentemente que antes de que se dé la admisión de los hechos, otra sentencia de 2015 de la Sala Constitucional, el juez que va a aceptar la admisión tiene que manifestar su conformidad con respecto a la calificación jurídica. Pudiera ser que tome el de la víctima, pudiera ser el que tome la del fiscal del Ministerio Público, o puede ser que le dé una calificación propia. No ni hurto, como pretendía el fiscal, no robo, como pretendía la víctima. Aquí lo que ocurrió fue asalto a transporte público. Y entonces esa es la calificación que le endosa al juez de una forma preliminar. Y sobre esa calificación, el acusado admite los hechos. Entonces, fíjense, bajo ese prisma, debo yo decir que no solamente, como lo he mencionado en otras oportunidades, esa admisión sirve a los fines de la imposición inmediata de la pena, sino que sirve como sustrato de sendas alternativas a la prosecución del proceso. Sirve a los efectos del acuerdo reparatorio, que debe darse la admisión a los fines de que se posibilite los efectos del acuerdo reparatorio, o sirve también a los efectos de la suspensión condicional del proceso. Recuerden que son dos alternativas distintas, no mezclemos suspensión condicional y acuerdo reparatorio. Acuerdo reparatorio 41-42 COP, suspensión condicional 43 y siguiente. Los estudiosos que están conmigo, o los muchos que me están escuchando, dirán: espérate, Ángel Serpa, todavía queda una alternativa, que es el principio de oportunidad. Lo que pasa es que en el principio de oportunidad no se requiere la admisión por parte de ese acusado. Entonces, esas son las dos finalidades instrumentales. Dicho esto, recordemos que el tema de la admisión de los hechos funciona como un procedimiento especial, es decir, conforme al artículo 375. Bueno, yo siempre recomiendo a mis alumnos, a quienes me estén escuchando, algún texto que esté vinculado a lo que estamos abordando. En este caso, le recomiendo este libro, pues, de la doctora Magali Vázquez González, Procedimientos Especiales Penales, que fue el libro con la cual ella se consagró como doctora en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Y en este libro, Procedimientos Penales Especiales, evidentemente está una explicación sobre ese procedimiento especial del artículo 375 del COP, que es la admisión de los hechos. Fíjense que con respecto a los procedimientos especiales, Alberto Binder,
el gran doctrinario latinoamericano, que además le invito a su tratado de derecho procesal en varios tomos como última obra, pero en esa obra que todos, muchos conocemos, Introducción al Derecho Procesal Penal, que es un libro que recomiendo. A mí me gusta esta cita de Binder con respecto a los procedimientos especiales. La respuesta procesal a esta necesidad suele ser el establecimiento de mecanismos simplificados para arribar a la sentencia, es decir, procesos monitorios o abreviados. Estos mecanismos son muy útiles, pero deben ser legislados con cuidado para que no se conviertan en una forma de acabar con ese conjunto de garantías que significa el juicio oral y público. Los tribunales no deben aplicar estos mecanismos de un modo automático, sino que siempre deben controlar que cumplan su cometido, que se respeten las garantías. Bueno, me parece acertado ese planteamiento, porque fíjate que en el caso que nos ocupa, el procedimiento especial, un procedimiento con una sola norma, un solo artículo, el artículo 375 del COP, y se pretende sustituir con esa admisión, con ese procedimiento regulado por una norma, todo un juicio oral y público. Ciertamente, cuando alguien decide admitir los hechos, es porque de una forma libre y espontánea, como toda declaración que provenga del acusado, ha valorado, de alguna forma ha tomado en cuenta la capacidad demostrativa, la robustez demostrativa del cúmulo de pruebas que está presentando la fiscalía o que está presentando la víctima en su acusación particular. Y verificado esa robustez probatoria, se dice, no, ¿para qué voy a ir a juicio? Si en juicio entonces puedo encontrarme con la posibilidad inclusive de que el juez cambie la calificación y que sea, como lo establece el 333 del COP, o que el fiscal le dé por la ampliación de la acusación, artículo 334. Y en virtud de tal suficiencia y eficiencia de la prueba de cargo que está presentando ese titular de la acción penal, pues nada, prefiero admitir los hechos, pues ciertamente. Entonces, bueno, pero mal podría alguien estar admitiendo un hecho sobre un hecho que no reviste carácter penal y que, por ejemplo, sea un tema en la cual exista una deficiencia en el ejercicio del derecho a la defensa por parte de su asistente letrado. No lo ha opuesto en un escrito de excepción, siendo que las excepciones dentro del catálogo está 28, numeral 4, literal C, está la posibilidad de atacar el ejercicio de la acción porque el hecho no reviste carácter penal. Puede ser que el juez pare en seco el asunto y diga, un momentico, señores, no es un problema de cambio de calificación, es que no, el hecho no reviste carácter penal. Es decir, cualquiera sea la calificación, el hecho no reviste carácter penal. O que las pruebas que están siendo presentadas son pruebas ilícitas, inidóneas, impertinentes, como se le exige al juez de control que analice en una perspectiva formal las pruebas de la acusación. Y como lo establece el artículo 313, numeral tercero del COP, en el sentido de que el juez en el auto de apertura a juicio tendría que manifestar si las pruebas son idóneas, necesarias, pertinentes. Entonces, como lo indica el maestro Binder, el hecho de que se escoja un procedimiento especial para resolver la natural contención dentro de un proceso penal no puede ser en menoscabo de garantías o en menoscabo de lo fundamental que hubiese sido acudir a un juicio oral y público. Entonces, fíjate, vamos un tanto a la redacción de ese artículo 375. El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas. Como se ve, aquí no existe ningún tipo de distinción sobre si el hecho es procesado por el procedimiento ordinario o el procedimiento abreviado por flagrancia. Es desde el momento de la audiencia hasta antes de la recepción probatoria. Es decir, puede ser en la audiencia preliminar, ante el juez de control, o en la audiencia o previo a la audiencia de juicio, ante el juez de juicio, pero previo al inicio de la recepción probatoria. Es decir, la única prueba que se estaría recepcionando, si es que la palabra es castiza, se estaría recibiendo, sería la propia confesión a esa finalidad de la admisión, ¿ok? Conforme a ese artículo 375.
Pero sigue manifestándonos la norma. El acusado solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva al juez. El juez podrá rebajar la pena desde 1/3 a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo tomar en cuenta, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito. Entonces, la posibilidad del cambio de la calificación, o sea, la llamada advertencia de cambio de calificación no solamente opera en el desarrollo del juicio, sino que puede ser antes de que se inicie ese juicio, atendida todas las circunstancias tomando en consideración el bien jurídico afectado. Entonces, fíjate que cuando se dice eso, cuando la norma establece que es tomando en cuenta el bien jurídico afectado, ese juez no puede cambiar la calificación mutando de un delito que protege al bien jurídico propiedad a un bien jurídico libertad sexual. No podrá cambiar de una calificación que se le ha hecho frente a el delito de protección a la vida, inclusive al de protección a la integridad corporal, porque la finalidad de la culpabilidad es distinta. En una hay un animus necandi u occidendi de muerte, en la otra hay un animus laidendi. Entonces, tomando en cuenta el bien jurídico, es decir, aceptaríamos estafa, apropiación indebida calificada, lesiones intencionales, gravísimas, lesiones graves o viceversa. Ello pudiera ser. Inclusive te compro la idea de que pudiera ser homicidio preterintencional, aun cuando lo que se hubiese querido era afectar la integridad corporal, pero ha resultado una muerte. Y eso es lo que protege la norma, la muerte, al fin del camino, la vida. Perdón, la muerte no la puede proteger, la muerte es la consecuencia, la vida y el resultado es la muerte. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Atendiendo al bien jurídico, atendida todas las circunstancias, todas, cuando hablamos de circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, atenuante, agravante, concurso de personas, concurso del delito y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Cuando se habla del daño social causado, en mi modo de ver, no es que vaya a negar la posibilidad de la rebaja por admisión si se mató a 5 niños, por ejemplo, Dios los cuide, o si hubo una estafa masa, una estafa de carácter general, una estafa global. No, yo creo que aquí cuando es tomando en cuenta, él tendrá que manifestar que, habida cuenta la magnitud del daño causado, ese juez considera que aquí se da una circunstancia agravante. Por ejemplo, las del artículo 77 del Código Penal, que irían del término medio a un límite superior, pero simplemente enunciándolo, porque todavía no se ha dado el sustrato fundamental para que se vaya a sentenciar, que no es solamente la manifestación de la calificación jurídica del juez, sino definitivamente la confesión por vía de la admisión de los hechos. Entonces, si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de 8 años en su límite máximo, y en los casos de delito de hechos está la retahíla de delitos que describe el artículo 375, por favor, revísenlo en su código, el juez solo podrá rebajar hasta 1/3 de la pena aplicable, tomando en cuenta esa individualización. Dice hasta como tope. Entonces, violencia contra las personas, es importante entenderlo. Ha habido violencia contra la persona no solamente en el homicidio o en las lesiones que son ilícitas, sino otro tipo de delito donde se manifiesta una violencia. Por ejemplo, un secuestro agravado, ¿verdad? Conforme a la ley contra el secuestro y la extorsión, en la cual se manifieste ese tipo de violencia. ¿Ok? Allí estaríamos en presencia y evidentemente en el caso de los delitos sexuales, bien sea con penetración o sin penetración. 42 penúltimo del COP. En caso de que el acuerdo se hubiera realizado después de admitida la acusación o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, el juez procederá a dictar la sentencia condenatoria correspondiente, fundamentada en la admisión de los hechos realizada por el imputado conforme al procedimiento por la admisión de los hechos. Entonces, fíjate que acá
El tema del 42 lo que está reflejando es el incumplimiento del acuerdo reparatorio. Es otra norma. El 42 habla de la alternativa, el 375 está hablando del procedimiento especial de la admisión. El 42 está hablando del uso de la admisión formando parte de la alternativa del acuerdo reparatorio. Lo mismo ocurre con el 47.1 en la llamada suspensión condicional. Si el acusado incumple, en forma injustificada alguna de las condiciones que se le impusieron o de la investigación que continúe realizando el Ministerio Público, surgen nuevos elementos de convicción que relacionen al acusado con otro u otros delitos, puede decidir mediante auto 1 la revocación de la medida de suspensión del proceso y dictar la sentencia condenatoria fundamentada en la admisión de los hechos. Entonces, si se da alguna de las pautas de ese numeral primero del artículo mencionado con anterioridad, del artículo 47 del Código Orgánico Procesal Penal, se da la sentencia condenatoria sustentado en la admisión que se haya realizado en la alternativa de la suspensión condicional proceso. Porque vamos, en ambas alternativas, alguien pretende defenderse, por más que esté admitiendo los hechos. Está pretendiendo que a través de la alternativa opere la extinción de la acción penal. En un caso cumpliendo con un régimen de prueba, suspensión condicional, en la cual no excluye la posibilidad de un pago, y en el caso de la suspensión, en el caso de la admisión de los hechos, a través de un cumplimiento obligacional. Entonces, dicho esto, vamos a ir analizando algo. Yo quiero empezar con esta sentencia, la 425 de la Sala Constitucional del 15 de mayo de 2023. A mí me gusta esta sentencia porque este cuadrito, esta tabla, está dentro de ese propio fallo. Es poco dado el Tribunal Supremo hacer tablitas, hacer cuadros, ¿verdad? Y aquí hace un cuadro comparativo. Y aquí hace un cuadro comparativo de la admisión de los hechos. En realidad, en las veces que ha cambiado la redacción, desde el Código 1999 hasta el Código 2012, recordemos que el vigente es el Código 2021, septiembre de 2021, ya terminamos septiembre, ya estamos en octubre de 2023, ya han pasado más de 2 años de la plena vigencia del vigente Código Orgánico Procesal Penal. Pero me gusta el fallo porque te está como queriendo indicar, ten cuidado con las sentencias que estés utilizando para demostrar un determinado argumento. Ha de estar vinculado al código que estuvo vigente al momento en que se dictó esa jurisprudencia o ese jurisdatio, sala penal o sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, admite el propio Tribunal Supremo que el instituto de la admisión de los hechos ha cambiado en la redacción por parte del legislador y que por lo tanto hay que tomarse muy en cuenta la invocación de jurisprudencia atendiendo al texto de la norma. Es cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las causas por las cuales un juez cambia el criterio y no se queda con una jurisprudencia petrificada? Bueno, nada menos y nada más que el cambio legislativo. Y entonces nos dice la Sala Constitucional que el COP 99 nos hablaba de esa admisión que entonces estaba regulado en el 376. En la audiencia preliminar, el imputado ha admitido los hechos. Por lo tanto, sentencia que vaya desde el 99 hasta 2000 solamente permitiría la admisión de los hechos en la fase intermedia en la audiencia preliminar. El COP 2002, según este fallo, cambió ese artículo y dice: en la audiencia preliminar o en el caso de flagrancia, una vez formulada la acusación y antes del debate, por lo tanto, era posible la admisión de los hechos vestibularmente al comienzo del juicio oral y público, solo en los casos del procedimiento abreviado, porque si hubiese sido por el procedimiento ordinario, debió haber sido en la audiencia preliminar. Pero ya se dan cuenta que ese criterio cambió y entonces nos dice el Código 2006, en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación o en el caso del procedimiento abreviado y una vez presentada la acusación y antes del debate, fíjate que aquí el cambio es, aquí, en el primero se hablaba de formulada la acusación y aquí se habla de presentada la acusación. Bueno, yo creo que es relativo, es poco, pero el cambio definitivo ocurrió en el Código Chávez,
Es decir, recuerden el código que surge por la ley habilitante que la Asamblea Nacional de entonces le concedió al hoy difunto presidente. Con 2012, 375. El procedimiento por la admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación hasta antes de la recepción de pruebas. Somera, lacónica la norma, con la cual allí se encierra también la posibilidad de la admisión, inclusive frente a delitos que hayan sido procesados por la vía del procedimiento ordinario. En la sentencia 75 del febrero de 2001 de la Sala Penal, recuerden que entonces estaba vigente el Código Orgánico de 2000. El imputado puede admitir los hechos objeto de la imputación fiscal 1, cuando solicita la suspensión condicional del proceso. En caso de que el tribunal niegue la solicitud, la admisión de los hechos por parte de aquel no podrá considerarse como reconocimiento de su responsabilidad, situación que evita que podría ser revocada y utilizarse como confesión su admisión del hecho o hecho que se le imputa. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho de un juicio. Me gusta esa frase, renuncia voluntaria al derecho del juicio. Con razón el tema de la intención del comportamiento procesal de la parte lo está resaltando el Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir esta sentencia? Esto quiere decir lo que yo siempre he denominado como, ay, lo soñé, no ocurrió, lo soñé, ¿verdad? Algo así como que, fíjate, estamos dando esto en la mañana, no se vayan a copiar de lo que yo voy a decir, porque ya saben que estoy colocando fecha. Anoche soñé una cosa rarísima, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy medio cinéfilo y escuché y soñé una cosa rarísima, que era que por un virus, por una circunstancia, todas las películas que se habían hecho en el mundo, se les acabó la imagen y lo que quedó solamente es el audio. Una cosa rarísima. Okay. Un virus agarró que todas las películas que se han hecho en el mundo, pero se les acabó la imagen y quedó solamente el sonido. Eso es bien bueno como para escribir un cuento, ¿verdad? Para escribir un guión de otra película. Fíjate, esa sentencia me está como queriendo decir, no lo soñé. Es decir, esa persona decide admitir a los fines de la suspensión condicional del proceso, pero el juez no acepta esa admisión a los fines de la suspensión condicional. ¿Por qué razón el juez no lo acepta? Bueno, porque dirá, el delito por el cual tú estás admitiendo no es un delito menos grave. Es decir, la víctima, como la víctima no lo aceptó, o el fiscal no lo aceptó, el juez terminó no aceptando. Pero fíjate que de su boca ya salió que él estaba admitiendo. Bueno, algo así como que salga, como que se eyecte de las actas, como que se borre, como que no lo he escuchado. Entonces, mal pudiera entenderse eso como una confesión calificada. Ustedes dirán, bueno, claro, académicamente es muy bonito, pero ya ocurrió, ya eso está mentalizado. Bueno, pero está mentalizado y entonces lo cual obligaría a que el juez, a que el fiscal haga su mayor esfuerzo, denodado esfuerzo, a tratar de probar con las pruebas que está siendo presentado lo que ya no ha sido admitido por el acusado, porque el juez no aceptó tal admisión a los fines de la suspensión condicional. Veamos este otro fallo de la Sala de Casación Penal. El 214 del 15 de abril del 08. Como te das cuenta, discúlpenme, la fecha no la tengo muy precisa, si fue abril del 8, porque hubo una reforma en el año 08 del Código Orgánico. Entonces, no sé si en ese momento, abril del 08, estaba vigente el Código 2006 o el 2008, pero en todo caso, los invito a que vean la fecha. El imputado, en todo caso, en el 8 no hubo mayor cambio, como ya vimos en el cuadro anterior. Es decir, se quedó el código en lo que atañe a la admisión de los hechos descrito presente en el Código 2006. El imputado, para rendir declaración, podría no decir la verdad sin que ello le trajera otra consecuencia que la de que su dicho resultara desvirtuado por otra prueba cursante en los autos. Y a diferencia de la declaración de testigo, esta sí debe ser tomada bajo juramento, pues justamente el objetivo que se persigue con ello es el obtener la fidelidad de la verdad de los hechos. Lo que en otras oportunidades yo les he hablado, disculpen que se fue la grabación, lo que en otras oportunidades yo les he hablado sobre la fiabilidad. Aquí precisamente la ausencia de juramento
quizás resta un tanto la fiabilidad y que por lo tanto podría ese acusado hasta mentir, como la norma lo indica, tener hasta, no es un deber, uno puede decir, bueno, tener el derecho a mentir, lo cual no se le tolera precisamente al testigo y que inclusive es sancionado penalmente por delitos como el delito de falso testimonio, en el caso del proceso civil, el delito de perjurio. Pero vámonos a la sentencia 425, la del 15 de mayo de 2023. Fíjate que aquí se habla de que para que se valide la confesión, y la denomina confesión calificada, rendida por el autor del delito, es necesario que sea sin coacción de ninguna naturaleza. No es válida la confesión provocada, sino la rendida de forma libre y espontánea. Ante un juez, no es válida la confesión emitida ante el órgano policial o el Ministerio Público, aun cuando sea rendida sin apremio y espontáneamente. Tampoco es válida la obtenida de un interrogatorio. Así se realiza ante el juez natural. Interesante por esta sentencia. Yo le hablaba que el componente de la declaración, ergo de la confesión, consistía en una declaración inicial y luego interrogatorio que asumía cualquiera de las partes, inclusive el juez o todas las partes. Y entonces aquí viene esta sala constitucional en mayo de 2023 a afirmar que la confesión que surja de la interrogación no puede ser entendida como confesión, porque proviene de una excitación, de una incitación a responder por parte de la pregunta, aun cuando la pregunta no sea capciosa o sugestiva. Es decir, que para el Tribunal Supremo en sala constitucional, la confesión que valdría es la que se inicia de forma primigenia previo al propio interrogatorio, según este criterio. Tampoco la declaración del imputado como testigo puede ser usada en su contra. Es decir, declaró inicialmente como testigo o declaró como testigo y en el propio desarrollo de la declaración muta a ser imputado. La realidad, la imputación, pues evidentemente tiene que surgir a partir de un acto del Ministerio Fiscal sobre la base de lo que él ha declarado. Pero fíjate, si no vale lo que declaró como testigo para ser usado en su contra, entonces mal el fiscal del Ministerio Público podrá decir, luego de la declaración, te imputo sobre la base de lo que declaraste, porque se inició esa declaración como testigo. A menos que se dé el rompimiento en la propia declaración, habida cuenta la concatenación de lo que ha sido declarado con otros elementos, procedo a seguir realizando la declaración y si lo desea realizar de forma libre y espontánea. Pero es que aún y todo, fíjate que no es válida la confesión emitida ante el Ministerio Público, como lo dice la sentencia 15.523 del 15.523, perdón, como fecha, la 425 de la Sala Constitucional. Me interesa antes de que termine en la clase, porque ya realmente el tiempo apremia, lo que dice el resto. La admisión de los hechos implica la renuncia a la realización del juicio. Y la incidencia del artículo 333 de Juden surge cuando el debate ha terminado. Nótese que ese 333 está vinculado ya al desarrollo del juicio. Y allí es cuando el juez decide advertir sobre un cambio de calificación, una vez que se ha recepcionado toda la prueba. La advertencia sobre el cambio de calificación jurídica no puede ser asimilada a la institución procesal de admisión de los hechos, debido a que el juez de juicio expone un asunto de derecho, no del hecho, del cual debe brindar la oportunidad al imputado de defenderse, incluso de promover pruebas. En efecto, aun cuando la advertencia del juez de juicio en el cambio de la calificación jurídica de los hechos se produzca antes de la recepción de la prueba, se trata de un asunto de derecho, del cual el imputado tiene el derecho a defenderse. De allí que una eventual admisión de los hechos no es consecuencia del cambio de una calificación jurídica de tales acontecimientos, sino de la aceptación del imputado de los hechos expuestos en la acusación que ha sido admitida en la audiencia preliminar o ante el juez de juicio, hasta antes de la recepción de la prueba, y para el caso del procedimiento abreviado, ante el juez de juicio. Así que el juez de juicio en el procedimiento ordinario solo emitirá pronunciamiento de los hechos cuando los acredite como probados en la sentencia de fondo. Entonces,
Con esa sentencia, la 425 de mayo de 2023 de la Sala Constitucional ha tomado el criterio pues, de la Sala de Casación Penal en cuanto a que no pueden haber confesiones ni admisiones de los hechos una vez que se ha derivado la recepción probatoria. Es decir, que aún en la hipótesis de la advertencia de cambio de calificación 333 o en la hipótesis de la ampliación de la acusación 334 y en pleno juicio, no pudiera darse la admisión. Fíjate que la confesión pudiera darse, pero no a los fines de la imposición inmediata de la pena, no a los fines de la rebaja, ni mucho menos a los fines de alternativas a la prosecución. Bueno, estaría allí dada, libre de apremio y coacción, ya conociendo un cambio de calificación ante el juez de juicio. Ya sabemos que por la declaración inicial y no por las preguntas, a los efectos de sustentar la sentencia, como lo mencionaba yo en clases tras anteriores, era como el secuestro, ya entró allí el secuestro en el proceso civil, la medida cautelar de secuestro. Ya todo lo que entró quedó allí, nada puede salir. Es decir, ya quedó allí la declaración, salvo lo que está diciendo este fallo, que sea una confesión que sea derivada de un interrogatorio. Y pasa esta sala constitucional a referirse a la suspensión condicional del proceso en las 425 de mayo de 2023. Es decir, que las condiciones son que solo por delito menos grave, en su límite máximo, y evidentemente tiene que también exceptuarse de ella los delitos que son graves, aunque no excedan a los 8 años que estén descritos en el 354 del COP. Que deba solicitarse ante el juez de control o al juez de juicio si se trata de procedimiento abreviado. O sea, aquí sí, en el caso de la suspensión condicional, pues tiene que ser por el procedimiento abreviado de flagrancia en el caso de que el juez de juicio lo acepte. La suspensión del proceso podrá solicitarse en cualquier momento, luego de admitida la acusación presentada por el Ministerio Público y antes de acordarse la apertura del juicio oral, o en caso de procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de la apertura del debate. Aquí me cambia el esquema. Dice, o en caso de procedimiento abreviado. Con lo cual, en definitiva, mi criterio es que si se tratara por el procedimiento ordinario, pues es posible que también se dé la admisión a los fines de la suspensión ante el juez de juicio, siempre que sea antes de la apertura del juicio. 3, que el o la solicitante admita los hechos, lacónicamente, perdón. 4, que el imputado no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho, ni si hubiera cogido esta alternativa entre los 3 años anteriores. Entonces, la llamada verificación del mantenimiento de la suspensión como alternativa en los 3 años anteriores exceptúa la posibilidad de esta nueva suspensión. Y 5, la solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le fueren impuestas por el tribunal conforme a lo dispuesto en el 45. Es lo que se denomina